Sabes, tú y yo tenemos un Dios que es bueno. Y ese Dios que es bueno nos cuida, ese Dios que es bueno nos guarda, ese Dios que es bueno nos protege. Pero déjame decirte algo, porque esta frase se la escuché a un amigo, alguna vez estuvo por aquí en casa, pero él nos decía algo, él nos enseñaba y nos decía, mira, tienes que entender algo, Dios no solamente es un Dios bueno, no solamente es un buen Padre amoroso, no es solamente aquel a quien puedes adorar, buscarle, sino que extra o adicional a eso, Dios no solamente es que puede bendecirte, sino que quiere bendecirte. Aunque sabemos que Dios es bueno, aunque sabemos que Dios, de hecho, tiene cuidado hasta de cada pequeño detalle de nuestra vida y podemos ser conscientes de eso, a veces en nuestro corazón pesa muchísimo más lo que nosotros hemos hecho en nuestra vida. Te aseguro que si has fallado en algo, cuando quieres orar, a veces ni siquiera oras porque sabes que hiciste algo malo, muy malo. ¿Te ha pasado alguna vez? Mira, a veces nos sentimos tan mal porque fallamos y vamos a orar y decimos, no, pero yo cómo voy a orar por eso. Es más, algunos inclusive, estás orando. O sea, ya estás orando, estás en tu momento de oración y de repente se te atraviesa un pensamiento que no tenía que estar en ese momento. Y dices, soy lo peor. Soy lo peor. O sea, Dios puede bendecirlos a todos, menos a mí que pienso esto. Menos a mí que se me están ocurriendo tantas cosas malas en este momento. No. Vuelvo y te lo digo. Quiero sembrar esto. O más bien, despertarte a esto, porque es algo que ya está sembrado en tu corazón. Pero a veces es necesario arrancar ciertas cosas con que nos hemos mal educado, aún como cristianos. Y es que, vuelvo y te lo digo y lo siembro de nuevo, y lo voy a decir durante los próximos 30 minutos. Dios puede, Dios quiere bendecirte. El más interesado en que vivas en bendición, ¿sabes quién es? Dios. El más interesado en que tengas una buena calidad de vida, ¿sabes quién es? Dios. Ojo, cuando te hablo de una calidad de vida, no te estoy hablando de economía, no te estoy hablando de eso, te estoy hablando de un corazón sano, te estoy hablando de una vida con salud, te estoy hablando de una vida en bienestar. ¿En qué? Ahora, ¿por qué es tan importante esto de creer que Dios sí puede bendecirnos? Voy a ponerte un poquito en contexto para ya entrar en la prédica. En Mateo capítulo 9 cuentan lo que es un día típico en la vida de Jesús. Dice que el Señor viene de un viaje, dice voy para mi casa, así que él va para su casa. ¿Hacia dónde iba? ¿Hacia dónde iba? A la casa de él, la casa donde normalmente se hospedaba, se quedaba, lo que era su centro de operaciones, y va en la barca. Cuando se baja de la barca, le llegan unas personas con un enfermo, una persona que estaba paralítica. Ahí el Señor comienza a hacer algo distinto, porque al paralítico no simplemente le dice, toma tu camilla y anda, sino que le dice, ¿sabes qué? Tus pecados te son perdonados. Y comienza una confrontación allí con maestros de la ley, con fariseos, con gente, pero ¿cómo así que perdona pecados? Ay, ¿saben qué? Dejemos el problema. Toma tu camilla y vete, porque ya me metí en líos y yo quiero ir a mi casa. Jesús iba para su casa. O sea, ya salió de y cuando ya va a arrancar, da un paso más y se levanta uno de esos que había sido discípulo de Juan el Bautista y le dice, yo sí quiero, Jesús, que me aclares algo. ¿Por qué nosotros ayunamos y tus discípulos no ayunan tanto como nosotros? Mira, hasta los fariseos ayunan. Y Jesús, por Dios, yo me imagino a Jesús pensando, yo quiero ir a mi casa, quiero mi baño, quiero mi almohada, o sea, quiero ir a mi casa, pero sin embargo saca el tiempo y le responde a los discípulos de Juan, les dice, miren, lo que pasa es que ustedes no andan con el que es, ellos andan conmigo, y mientras estén con el novio, no, pues ya va a llegar el momento de que ellos les toque ayunar, y más que ustedes, así que tranquilos. Da otro paso. Y llega Jairo, uno de los principales de la sinagoga, otro maestro de la ley, que era de los que mandaba, y se tira a sus pies y le dice, Señor, mi hija está enferma. Y el Señor pensando, yo quiero ir a mi casa, pero mi hija está enferma, y entonces dice, ok, voy para allá. Y cuando arranca camino para allá, de repente siente que poder salió de él, es lo que dice la Biblia. Alguien lo tocó. Y entonces se devuelve y dice, y yo quería ir para mi casa. A ver, ¿quién me tocó? Sí, no sé. Jesús iba para su casa, o sea, él iba para su casa. Es lo que dice el inicio del capítulo. Jesús va para su casa. Y en eso lo tocan, entonces la mujer, no fui yo, entiéndeme, 12 años de enfermedad, y cuenta todo. Eso a veces lo cuenta en 2 o 3 versículos, pero yo me imagino al Señor allí
arrodillándose, escuchándole, alguien que traiga un Kleenex, pasándole el Kleenex a ella y diciéndole, oh, qué grande tu fe, increíble. Y Jairo, Señor, pero vamos, la niña está enferma. Y Jesús pensando por dentro, yo quiero ir para mi casa. Pero, así que termina de ministrarla a ella con todo el amor de Jesús, se va con todo el amor, ¿verdad?, hacia la casa de Jairo, llega y le dice, no te preocupes, la niña ya murió, y él dice, no, no ha muerto, entra, la resucita, así, un día normal, ya conmigo un día normal. Y cuando ya está entrada la tarde, me imagino que ya estaba entrada la tarde, sale y escucha a lo lejos un par de personas gritando, Jesús, hijo de David, Jesús, tú eres el Mesías, sánanos. Y él dijo, se volteó, vio que eran dos ciegos y arrancó a correr. Dijo, estos no me ven, yo quiero ir a mi casa. O sea, perdón que lo ponga así, pero dice que iba para su casa. Si él iba para su casa, no sé, a lo mejor quería entrar a su baño. O sea, normal, Jesús también iba al baño. Si dormía, comía, era normal y quería ir a su casa. Así que Jesús sale rápido para su casa, llega a su casa y cuando está ya por fin en su sofá, sentado, tranquilo, llegan los dos ciegos, que increíblemente no veían, pero llegaron, siguieron el rastro, o sea, de alguna manera, llegaron a donde estaba Jesús. Y esto es lo que sucede. Versículo 27, dice, cuando regresaba de la casa del jefe judío, dos ciegos lo siguieron gritando, Hijo de David, apiádate de nosotros. Al llegar a la casa, Jesús les preguntó, ¿creen que puedo devolverles la vista? ¿Creen que? O sea, ya llegaron hasta ahí. Ya llegaron a donde estaba Jesús. Ya lo alcanzaron. Ya lo buscaron. Y a lo mejor, obviamente, ya ellos habían escuchado que Jesús hacía todo tipo de milagros. En solo ese día, un paralítico, una persona que tenía una enfermedad incurable, una niña que había resucitado, pero para todos solamente estaba enferma, pero gravemente enferma y ya estaba sana. Así que ya solo con ese día había hecho muchos milagros. Pero la pregunta de Jesús no fue, bueno, ustedes saben que yo hago milagros. No. La pregunta de Jesús no fue, bueno, díganme cuál es su necesidad, dejen la gritería. No. La pregunta de Jesús fue muy clara. ¿Creen que puedo? Porque a veces tú y yo somos como el par de ciegos. Señor, mira mi necesidad, ayúdame. Señor, rompe las cadenas que me atan. Señor, líbrame de mi pasado. Señor, perdona mi maldad. Señor, pero mira la historia de mi vida. Mira lo que hicieron mis abuelos, mis tatarabuelos, mis generaciones anteriores. Mira que en pecado fui concebido, porque agarramos salmos, ¿verdad? Y salmos dicen, bueno, en pecado fui concebido, dice el rey David. Entonces también nosotros queremos poéticamente parecernos al salmista. Y entonces decimos, Señor, en pecado fui concebido y pues no hay nada que hacer. Y la pregunta va para ti hoy. ¿Crees que Dios puede bendecirte? No necesitas responderme. O sea, estamos en la iglesia, yo ya te estoy animando, estoy gritando más de lo normal, ¿sí? Así que, la pregunta, si es honesta, ¿crees que Dios puede bendecirte? Porque a lo mejor el peso del pasado, que pudo haber sido el pasado hace a las 10 de la mañana, ¿crees que Dios realmente puede bendecirte? Y escuché una prédica de alguien que decía, si usted está teniendo cosas que están deteniendo en su vida, es porque, a un grupo de hombres, ¿verdad? Un congreso de hombres, un pastor decía, es porque entienda, primera de Pedro dice que si tú te peleas con tu esposa, entonces tus oraciones tienen estorbo. Y dije, no, ya la regué, ¿verdad? Pues siempre pensamos eso. Siempre buscamos algo negativo, aun cuando está en la Biblia, no para corregirlo, para justificar que no vemos la bendición de Dios. Y lo que no nos damos cuenta es que sin quererlo, de alguna manera inconsciente, ya hemos sembrado tan fuertemente en nuestro pensamiento, Dios no puede bendecirme. Por eso esa pregunta de Jesús es tan honesta. O sea, yo también me imagino a Jesús viendo actos de fe tan increíbles aquel día. O sea, a los ciegos, ¿verdad? O sea, él vio que le trajeron un paralítico y dijo, por la fe de sus amigos lo sanó. Vio una fe muy grande en ellos. Luego vio una fe muy grande
en esta mujer que toma el riesgo de ser apedreada y decir la muerte o mi milagro. Porque realmente eso fue lo que ella vio, una fe gigante en ella. Luego un Jairo, un jefe de sinagoga, lanzándose a los pies de un maestro desconocido. Porque te cuento, hasta ese momento Jesús ni siquiera tenía completado el grupo de sus discípulos. Un ratico después de eso es que llama a Mateo. Así que, no estaban completos. Jesús no era tan famoso todavía. Pero está viendo demostraciones de fe grandiosas. Grandiosas. Y dice, pues vamos a ponérselo un poquito más difícil a los ciegos. A ver si llegan donde yo estoy. A ver si preguntando alcanzan, a ver si se averiguan dónde están. Y creo que también es porque Jesús quiere que tú y yo aprendamos. No todos los milagros señalan a alguien. De hecho, Juan dice que son señales. Y si es una señal, es porque la señal nos indica una dirección. Y la dirección es, ¿crees que Dios puede bendecir tu vida? ¿Crees realmente que Dios puede bendecirte? Porque en el caso de estos hombres, el Señor les pregunta, ¿creen que puedes devolverle la vista? Y ellos le responden, sí, Señor, creemos. Entonces, Él les tocó los ojos y escucha lo que dijo. Hágase realidad lo que han creído. Y recobraron la vista. Él no dijo, hágase lo que yo quiero. Dijo, hágase lo que ustedes creen, no quieren. Porque a veces queremos la bendición, pero creemos que no puede llegar. Pero hoy, ¿sabes qué? Dios sí puede. Como lo digo sin gritar, no me creen, ¿verdad? Escúchame bien. Dios sí quiere y Dios sí que puede bendecirte. Más allá de tu historia, más allá de todo. Dios sí puede bendecirte. De alguna manera como que Dios está diciendo, quiero una participación activa de parte de ustedes. Quiero que crean que sí es posible. Comenzamos esta serie con Efesios capítulo 3, versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer muchísimo más de todo aquello que podamos imaginarnos o pedir. Que puede hacer muchísimo, ¿qué? ¿Puede hacer cuánto? Muchísimo más. Escúchame, no son muchos los verbos que aparecen que aparecen antecedidos de un superlativo en la Biblia. Dios no solamente puede hacer más, Él puede hacer muchísimo más. Pero tenemos que tener esa confianza e ir creciendo en dirección a eso, en dirección a que Dios puede hacer muchísimo más. Ahora, hay algunas cosas, de hecho hay muchas, pero voy a compartirte 2 o 3 esta mañana que la Biblia dice que Dios puede hacer por ti. ¿Ok? Quiero que vayas, los que toman notas, el libro de Judas, capítulo 1, verso 24. Judas es una carta bien sencilla de un solo capítulo. No es Judas el que caminó con el Señor Jesús, ¿verdad? Ni el que metió la pata, ni el que se quedó, sino es Judas el que, de acuerdo a la tradición bíblica, dice que es uno de los hermanos de Jesús, que no creía mientras Jesús estaba vivo, creyó después, igual que Santiago, cuando después él ya resucitó. Pero dice Judas, versículo 24, capítulo 1, verso 24, dice, y aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída. ¿Y aquel que es poderoso para qué? Y aquel que puede, si es poderoso es porque puede, aquel que puede guardarlos a ustedes sin caída. Mira, vamos a tumbar un mito hoy. Cristianos tenemos ya como ley que siempre que hay una bendición o que estamos viviendo un buen tiempo, tenemos que prepararnos porque el enemigo se va a levantar en contra nuestra. Es más, hay frases que no son bíblicas, pero que no sabemos más que muchos versículos. Esa frase de que es que Dios le da siempre sus mejores batallas en líos es que andas metido más bien todo el tiempo. Y piensas que Dios te está mandando esas batallas. No es Dios, puede ser tú. De hecho, puede ser la vida, que también es difícil. Puede ser el enemigo que quiera ponerte estorbo en tu vida. ¿Entiendes? No siempre tiene que ser una batalla que Dios ha puesto. No siempre. Pero Dios sí puede guardarte sin que caigas. Lo que pasa es que hay mucha literatura bíblica, especialmente en los Salmos,
donde todo el tiempo está hablando del corazón quebrantado, donde todo el tiempo está hablando del corazón herido, donde todo el tiempo está hablando la Biblia una y otra y otra y otra vez que podemos estar mal. De hecho, hemos leído mal un versículo, creo que está en el libro de Proverbios capítulo 24 y dice el versículo que 7 veces cae el justo y otras 7, fíjate que no dice que el Señor lo levantará. Dice que el justo que se levantará. Pero como nos gusta que Dios haga el trabajo por nosotros, entonces decimos 7 veces cae el justo y otras tantas el Señor lo levantará. No, escúchame, el que se levanta eres tú. Escúchame, sí, el que se levanta eres tú. Eso es Proverbios 24:16. Este versículo de Judas, este versículo 24 del libro de Judas va mucho más allá. Dice que Dios puede guardarnos sin caer. Eso significa que Él es poderoso para guardar tu vida y librarte de toda tentación. Él es poderoso para librarte y guardarte de todo pecado. ¿Por qué? Porque Dios no solamente está interesado en restaurar a aquel que cayó y falló, sino también en guardar. Dios está interesado en guardarte a ti por encima de toda circunstancia y toda tentación y todo aquello que pueda venir en tu contra. Eso significa que no tienes que estar viviendo tu vida en un enorme círculo o en ciclos de maldición y bendición, y ciclos buenos y tiempos malos. No, Dios es poderoso para guardarte, para que siempre estés continuamente pasando tiempos buenos. Dios es poderoso para hacerlo. Fíjate qué es lo que está pasando ahora. En muchos, yo sé, en muchos ahora están ahí luchando en su mente. Muchos están ahí luchando, pero entonces, ¿por qué no salgo adelante? ¿No será que de repente gastas más tiempo en andar examinándote que en andar creyendo? Y examinarte es bueno. Eso es bueno, examinarse está bien. Pero lo que realmente agrada al Señor es la fe, no que te examines. Pasamos mucho tiempo a ver qué fue lo malo que hice, a ver qué fue lo malo que hice, a ver qué fue lo malo que hice para ver cómo lo corrijo. Porque también creemos todo el tiempo, es que tengo que ser yo. Es que tengo yo que presentarme bien delante del Señor. Es que soy yo el que tiene que ser intachable. Es que soy yo el que... calma. Porque de tanto ser tú, no estás poniéndole tiempo a lo que realmente debes invertirle. No estás poniendo los ojos en Jesús, los estás poniendo en ti para ver si Jesús te mira a ti. Porque a veces ponemos mucho los ojos en nosotros, esperando que el cielo nos vea. Y la Biblia lo que dice es que tú y yo tenemos que poner nuestros ojos ¿en quién? Porque es el autor, el consumador de la fe. Porque es a través de la fe que vamos a ver milagros. Es a través de la fe que podemos agradar el corazón de Dios. Pero si sigues buscando el ciclo malo, ¿y por qué el ciclo malo? ¿Sabes qué? Vas a caer en ¿qué crees? El ciclo malo. Porque te estás caminando hacia esa dirección. ¿Qué quiero decirte con esto? Vuelvo e insisto, Dios es poderoso para guardarte. Dios es poderoso para sostenerte. Dios es poderoso, ¿por qué? Porque tu fuerza viene de Él. Y si de Él viene tu fuerza, créeme, no vas a fallar. Pastor, ¿y qué pasa si fallo? Pues vas y que el Señor te restaure. Él no tiene problema en restaurarte, pero tú y yo sí tenemos que creer que Él es poderoso para no dejarnos caer. Él sí es poderoso. ¿Él es qué? Es que nos gusta caer demasiado. O sea, aplicación práctica inmediata. O sea, algo que puedes hacer ya para esta semana. Comenzar a hacerlo. Tienes que tomar una decisión importante. Ora antes de esa decisión. Pero no ores como siempre has orado, porque sé que oras para buscar decisiones. Es más, hay gente que exagera. Hay gente que ora para decirle, Señor, dime qué desayuno. A lo que yo les pregunto, si Dios no les responde, ¿no desayunan? Señor, ¿qué me voy a poner hoy para ir a la iglesia? Gracias a Dios, escogiste algo, porque si de repente Dios no te responde, te vienes con la misma ropa de ayer para no tomar qué decisiones. Cuando tengas que tomar una decisión importante, tienes que pasar tu hoja de vida para un nuevo trabajo, un nuevo proyecto, un nuevo contrato, tienes un negocio nuevo, ¿sabes qué? Ora y dile, Señor, guárdame para que este nuevo trabajo, esta nueva oportunidad, este nuevo negocio, para que esta nueva amistad que estoy comenzando no se convierta en una ocasión de caer.
guárdame para que esto se establezca sin que yo caiga, porque hoy sé que tú puedes guardarme y mi vida no debe ser un continuo caiga y levántese, sino que tú puedes sostener mi vida bien. Oremos de esa manera, a ver qué pasa. Pues si tú ya sabes que, Señor, guárdame en esta conversación que voy a tener con fulanito, pero igual yo lo voy a desbloquear a ver qué pasa. Así ya lo bloqueaste, ya sabes que te hace daño, así que ya déjalo así. Dios puede guardarte. Di conmigo, Dios puede guardarme. Mira, no solamente Dios puede guardarte, sino que Dios puede librarte. ¿Y librarte de qué? Del horno. Te cuento la historia rápido. Daniel capítulo 3 cuenta la historia de 3 jóvenes que fueron llevados cautivos de la nación de Israel a Babilonia. El rey, uno de los reyes más grandes de conquistas de Babilonia, el que empieza todo el imperio babilónico en la antigüedad, es el rey Nabucodonosor, conocido por un código que se llamaba el Código de Hammurabi, que era como un código de comportamiento. Llegó a ser tan fuerte ese código de comportamiento que aun cuando la nación de Israel, ellos tenían sus propios proverbios, las enseñanzas de parte de Dios, ellos habían incluido algunas partes de ese código dentro de su comportamiento. Por ejemplo, esa frase que dice, ojo por ojo, diente por diente. O sea, si te la hicieron, la paga. O sea, de la misma manera, tienes que cobrar venganza. Eso fue establecido por Nabucodonosor. Ese era el rey que había, así que no era cualquier rey. Pero como le había ido tan bien a este rey, conquistaba reinos, crecía, cada vez se hacía más poderoso, más rico, más importante, más influyente, también más inteligente y más sabio. Entonces, al igual que a todos, se le fue subiendo el ego. Ahora, hay gente aquí que compra un par de zapatos nuevos y se le infla el ego. Así que entendamos a Nabucodonosor. Él tenía mucho de qué enorgullecerse. Y en eso de tanto enorgullecerse, se manda a hacer una estatua de él mismo. Y mandó a proclamar una ley que todo aquel que pasara por frente a la estatua, cuando escuchara las trompetas sonar, tenía que postrarse delante de aquella estatua. Ahora, antes de eso, había mandado construir un horno gigante dentro de la tierra para que la gente ya empezara a temer y dijeran, algo va a pasar. Y cuando salió la ley, dijo, ese horno es perfecto para eso. ¿Para qué? Para hornear, porque un horno ¿para qué es? Para hornear a fuego lento a todo aquel que no quiera postrarse delante de su imagen. No era para hacer daño, era para matar. Y entonces, ¿qué cree? Estos 3 jóvenes eran bien consagrados a Dios, servían en el palacio del rey, pero su adoración a Dios no la habían dejado. De repente pasan, ven, suenan las trompetas y ellos están ahí parados. Todo el mundo se postra delante de la imagen y ellos dicen, no. Así que llegaron los soldados, los tomaron, se los llevaron al rey y les dijeron, mira, estos 3 no se quieren postrar. Él se pone muy bravo, pero al mismo tiempo muy triste porque los valoraba, sabían que tenían una sabiduría distinta que venía de Dios. Así que él, ¿por qué no lo están haciendo? Y la respuesta de ellos es de esos versos que uno tiene que aprender a atesorar en la Biblia, porque más que una historia, esto que responden ellos es un tesoro maravilloso. Está en Daniel capítulo 3, verso 17 y dice, responde uno de ellos, si somos arrojados al horno del fuego ardiente, el Dios a quien servimos puede librarnos del horno y de cualquier otro castigo que su majestad nos imponga. Escúchame, Dios puede librarte de todo horno en tu vida. El horno puede ser un diagnóstico médico, el horno puede ser un proceso jurídico, el horno puede ser una relación que se rompió, el horno puede ser una tentación que está todo el tiempo tocando a tu puerta, pero ¿sabes qué? El Dios a quien sirves puede librarte de ese horno de fuego. Él puede librarte. Ahora, ¿qué es lo impresionante de esto? No solamente lo que ellos declaran ahí, si lo quieres ver fe completamente activa, o sea, aplicación práctica inmediata. Mira, versículo 18 dice, y aunque no lo hiciera, ¿what? Espera. Se me salió lo bilingüe. Espérate.
el Dios a quien servimos, ellos están a punto de morir. Dicen, pero Dios puede librarnos. Oh, sí, amén. Pero si no lo hace, si no nos libra, igual no nos vamos a rendir. ¿Y qué creen? No se postraron, los echaron al horno. Sí, y una vez están en el horno, cuando vieron, fue el rey a mirar el horno, dijo, pero espérate, yo eché 3, ahora hay 4. O sea, me salió 3 por 1. Pero no. Y este otro que veo es gigante. Y este otro que veo es diferente. Porque escúchame, cuando tú decides confiar en que Dios te va a guardar, no importa que te echen al horno de fuego, dentro, antes o después, ¿sabes qué? Dios va a estar contigo, Dios te va a levantar, Dios te va a guardar, Él no te va a dejar morir en el horno de fuego. Él puede librarte. Él puede librarte. Dios sí puede hacerlo. Sí puede hacerlo. O sea, es que una fe genuina no se rinde delante del fuego. Una fe que dice, yo pongo mis ojos en Jesús, está ahí. Entendamos que la fe no es simplemente un asunto de que yo creo sí, Dios me da. No. La fe es un asunto de Señor, yo me rindo y creo que tu voluntad perfecta es lo mejor para mi vida. Y confiamos en su voluntad y confiamos en lo que Él tiene. Como te dije antes, Dios no solamente camina contigo en medio del fuego o en medio del lugar. Aun cuando el fuego llegue, esta gente ni siquiera salió oliendo asado. A nada. O sea, no me diga que usted no ha ido usted va a un asado y aquí sale oliendo. No, por eso, a leña, pero quemada. No leñita fresca. Esta gente le echaron, ni siquiera salieron oliendo a eso. Ni el cabello se le chamuscó, nada. O sea, es porque Dios sabe guardarnos y nos guarda por completo. ¿Cómo nos guarda Dios? Ahora, ¿a qué temperatura podía estar eso? No sé, imagino yo unos 600, 700 grados. Ahora, el apóstol Pedro dice, en una de sus cartas, dice Pedro, la fe de ustedes tiene que ser probada como se prueba el oro. ¿Y sabes el punto de ebullición del oro? O sea, el agua hierve a 100 grados. El punto de ebullición, o sea, cuando empieza a purificarse el oro, más o menos unos 1100 grados. Pero ya dije, ¿para qué sirve ser pasado por el fuego en la fe? Para purificarnos. ¿Para qué? Entonces entiende esto. A lo mejor tú dices, pastor, yo sé que Dios puede librarme, pero ya estoy pasando por el horno. De hecho, vivo en un horno. Escúchame bien, si estás pasando por eso, Dios puede librarte y estás pasando por eso, pero de allí vas a salir aprobado, de allí vas a salir mejor y camino a la bendición completa que Dios tiene para ti. Así funciona Dios. Así funciona. Siempre hemos pensado, y yo sé, de repente aquí alguien esté pensando, ahí es donde aplica ese versículo que dice que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Mira, Dios es fuego consumidor, no para mandarte al infierno. Dios es fuego consumidor para purificar tu vida, para sacar lo mejor de ti, porque Él sabe que lo mejor de tu vida no es lo que pasó, tampoco lo mejor de tu vida es lo que estás pasando, sino que lo mejor en tu vida siempre está por venir. Eso es lo que Dios sabe acerca de ti. Ahora, número 3, Dios no solamente entiende, Dios, número 1, puede guardarte. ¿Dios puede qué? Guardarte. Y número 2, Dios puede librarte del horno de fuego. Pero extra esto, Dios puede darte. Escucha, número 3, Dios puede darte mucho más. ¿Dios puede darte cuánto? Mira, hay unos libros en la Biblia que se conocen como los libros históricos. Entre ellos están los libros de Reyes, los libros de Crónicas, que algunos de ellos, de hecho, tienen historias compartidas, porque son los libros que cuentan las historias desde el profeta Samuel hasta el último rey del tiempo, de cuando llega Nabucodonosor y su gente y acaban con básicamente Jerusalén y la nación de Israel y Judá, ¿verdad? Pero cuentan esa historia de muchos reyes. Y a veces hay historias que uno pasa por encima, porque hubo reyes malos, hubo reyes que hicieron bien su trabajo, algunos pues ahí, y este, que está en 2 de Crónicas capítulo 25, cuenta la historia del rey Amasías. Este rey hizo bien las cosas, digámoslo,
porque dice que comenzó a reinar a los 25 años. 25 años ya, digamos que es una edad de madurez completa. El cerebro, por neurociencia, hoy en día sabemos que el cerebro ya ha madurado por completo. Así que una persona a los 25 años conoce muy bien la diferencia entre el bien y el mal. Ya una persona a los 25 años no es considerado un adulto. ¿Es considerado qué? Pero a los 25 empieza a reinar. Eso es algo bueno, porque uno dice, ya él sabe, ya hay una evidencia de que sabe que decidir entre lo bueno y lo malo. Dice que reinó 29 años. Lo hizo bien para poder haber vivido 29 años más. Obviamente sí, murió muy joven, si tú sumas son 54 años, y pues falleció joven, aunque para la época y el promedio de edad de la época estaba casi bien. El verso 2 me llama la atención de 2 de Crónicas 25, porque el versículo 2 dice que él hizo lo recto delante del Señor, aunque a veces metía la pata. Bueno, esa es una traducción que yo le hice, pero sí dice, hizo lo correcto delante del Señor, aunque a veces hacía lo malo. Tú y yo no siempre hacemos las cosas bien, pero eso no significa que esté mal. El caso es que él empieza a reinar, empieza a caminar en su reinado, y llega un momento donde dice, cuando ya tuvo estable su reino, decidió, ahora sí puedo comenzar a conquistar nuevos territorios. Ahora sí puedo ir a la guerra para alcanzar y que mi reino crezca un poquito más. En eso, él toma una decisión, hacer un censo, saber con cuánta gente cuenta él. Él era el rey del reinado de Judá. Cuando Salomón deja el trono, cuando Salomón muere, 2 de sus hijos, Jeroboam y Roboam, se dividen y uno se queda con el reino que se conoce como Israel y otro con el reino que se conoce como Judá. Así que lo que antes fue una sola nación, ahora son 2 naciones. Este rey Amasías era rey de Judá. Ellos eran la tribu de Judá, por eso hoy en día a los judíos se les conoce con ese nombre, porque viene de Judá, pero eran ellos más un pedacito de la tribu de Benjamín, de quien el apóstol Pablo era descendiente de esa tribu. Solamente ahí, cierro el paréntesis histórico. Por eso es que él dice ahí la Biblia, que él hizo el censo de él para saber con cuánta gente contaba él, pero también contrató 100,000 soldados, 100,000 soldados son un montón, 100,000 soldados de Israel. Cuando él hace eso, llega un profeta y fíjate lo que le dice. 2 de Crónicas 25, versículo 7, versículo 6 dice, y además contrató a 100,000 israelitas aguerridos a los que les pagaba un sueldo de 3,300 kilos de plata. Esos son 3 toneladas de plata. O sea, ¿cuántos son 3 toneladas de plata? No me diga 3,300, porfa. O sea, es un montón de plata. O sea, si tú lo pasas a pesos, todo, pero era lo que le costaba a él mantenerlos a ellos durante ese tiempo que iban a ir a la guerra. Ahora sí, el versículo 7 dice, pero vino un hombre de parte de Dios. Siempre que aparezca un pero en la Biblia, presta atención. La historia va a cambiar dramáticamente. Pero vino un hombre de parte de Dios y le dijo, Su Majestad, no conviene que el ejército de Israel lo acompañe, porque el Señor no está con los israelitas ni con ninguno de los efraimitas. Si Su Majestad decide hacerlo así, versículo 8, e insiste en entrar en combate, Dios lo hará caer derrotado delante de sus enemigos, porque Dios tiene el poder de ayudar y de derrotar. O sea, básicamente le estaba dando una sentencia. Si vas con estos que contrataste, no te va a ir bien. Y fíjate, me encanta porque Dios no impone. Y el hombre de Dios viene y le está diciendo, no le está diciendo, quiero guardar su vida, oh rey, y usted lo que debe hacer. No. Dice, si usted quiere ir a la guerra con ellos, sepa que Dios no está con ellos. Así que no le va a ir bien. Di conmigo, hay que saber con quién asociarse. ¿Quién estaba asociándose? Sí, estaba tomando una sociedad de otros, pagaba por un respaldo. Pero Dios le dice, hey, ten cuidado, pero tú tomas la decisión. Igual que los ciegos. ¿Creen que puedo? Ok, tome la decisión correcta. ¿Crees que puedo, rey? Sí, toma la decisión correcta. Pero Amasías, verso 9, que esto es una locura.
El tipo iba para la guerra, ya había pagado. Dice, pero Amasías le dijo al hombre de Dios, ¿y qué va a pasar con la platica que le di? ¿Quién me va a responder por esa plata? ¿No es lo que dice allí? Dice, ¿y qué va a pasar con los 3,300 kilos de plata que ya le he pagado al ejército israelita? O sea, ¿y mi plata? ¿Qué? ¿Por qué Dios no podía decirme antes? Porque no le pediste al Señor que te guardara sin caída. ¿Por qué no le pediste al Señor antes que te guardara antes de embarrarla? Pero ¿qué? Ya te está diciendo antes de que la embarres. ¿Y mi plata? Ya como conocemos un poquito de la historia, ¿verdad? Y leemos la Biblia, podemos decir que para nosotros sería fácil tomar esa decisión. Pero la verdad, creo que a veces tú y yo hemos llorado por menos de 3,300 kilos de plata. Creo que hemos dejado que nuestros ojos se llenen de lágrimas. Y decimos, no lloro de tristeza, es que me da rabia. Permitiste que tu corazón se enlodara con la rabia, el rencor. A lo mejor esa rabia hizo que pelearas. Generalmente empezamos con las personas que están más cerca a nosotros en casa. Por dinero. ¿Cuál será el lugar que le damos a lo temporal en nuestra vida? Creo que les dedicamos mucho tiempo a lo temporal en lugar de darnos cuenta que la fe que no es temporal, que la fe que desata lo que viene del reino de los cielos, que la fe, que es lo que vendrá a buscar Jesús cuando regrese. Dedicamos demasiado tiempo a aquello que es temporal en nuestra vida y lo perseguimos con todo el corazón. Fíjate, este hombre se trataba de un asunto de que su reino creciera o no, de llevar el respaldo de Dios o no, y a él lo único que le importó fue la plata, el dinero. Y ni platica qué, está bien, yo los devuelvo, pero me van a volver la plata, qué, no sé qué. Pero Dios, que conoce el corazón, di conmigo, porque Dios conoce el corazón, le mandó esta respuesta. Y el hombre de Dios respondió, el Señor puede dar a su majestad mucho más que eso. ¿Cuántas veces hemos llorado por un negocio que se perdió? ¿Cuántas veces hemos llorado por una oportunidad que no fue? ¿Cuántas veces has llorado por un amor que fue imposible? Escucha bien esto de parte de Dios. No te aferres a lo que ya fue. Más bien pon tus ojos en el Señor, porque Él puede darte mucho más que eso que perdiste. Él puede darte mucho más. Es Dios. Él puede darte mucho más. Es Él el que puede darte mucho más. Escúchame, no te va a dar más de lo mismo, no. Hay gente que entonces aquí piensas en proverbios, ¿verdad? No, sí, es que cuando el ladrón es descubierto, entonces el ladrón va a devolverme 7 veces lo que se robó. Mira, tú no quieres lo que el diablo se robó. Tú no quieres cosas robadas. Tú quieres cosas nuevas. Y escúchame, la Biblia dice que Dios es poderoso para hacer muchísimo más y que Él puede devolverte mucho más de lo que perdiste. No es dinero. Escúchame, Dios lo que quiere darte es mucho más de bienestar, mucho más de salud, mucho más de tu vida, mucho más de provisión. Sí, Dios puede darte mucho más. Porque ese es Dios. Ese es mi Dios. Calidad de vida, propósito, todo te lo puede dar Dios. Mira, hay gente que se preocupa tanto cuando se habla de diezmos y ofrendas, ¿verdad? Y se ponen bravos. Me han escrito, ¿y usted por qué recoge diezmos? Es la manera, como dice la Biblia, que debemos enseñar para que aprendamos a honrarlo a Él. Pero no te preocupes, si te interesa tanto eso, mira, no lo entiendo. ¿Por qué? Y bueno, sí lo entiendo, pero no lo entiendo. Lo entiendo porque siempre andamos poniendo los ojos en lo que tenemos y cuando lo soltamos ya no lo tenemos. Pero sabes, deja de pensar en eso. Piensa en esto. Dios no se va a quedar con nada que sea tuyo y Dios ha prometido bendecirte. Más bien créele a Dios que Él puede bendecirte, no en lo que tú sacas de tu mano, ¿verdad? Piensa que Dios siempre va a bendecirte y tenlo por seguro que Dios nunca se va a quedar con nada de lo que es tuyo. Jamás. Él no necesita eso, así que no se va a quedar con nada de lo que es nuestro.
y de algo sí estoy convencido: Dios puede guardarnos para que vivamos una vida sin caída. Dios puede librarnos del horno de fuego, pero también estoy convencido de que Dios puede darnos muchísimo más de todo aquello que hayamos perdido. Ese es Dios, el que sí puede. Dios sí puede. Él sí puede. ¿Qué pasa en el corazón? En el corazón pasa que no dejamos que se actualice como se actualizan las aplicaciones de nuestros dispositivos móviles. Y creo que a veces tú y yo hemos atesorado muchas cosas de nuestra vida. Versículos bíblicos, historia de nuestra propia vida que la hemos hecho ley en nosotros. Con estos versículos que te estoy diciendo hoy, con estos versos que hemos venido compartiendo en estas últimas semanas, empezando por Efesios 3:20. Lo que simplemente estoy es queriendo traer una actualización nueva de que Dios sí quiere bendecirte. Porque nos hemos negado a que Dios quiere bendecirnos. Sabemos que es un Dios que bendice, pero yo me niego a eso. Así que hay que actualizar el corazón. Hay que actualizar las aplicaciones del corazón y entender que tenemos un Dios que quiere bendecirnos, porque no hay nada imposible para Él. No hay nada que para Él sea imposible. Es nuestro Dios, pero tenemos que hacer nuestra parte al creerle a Él, que Él puede y que Él quiere bendecirnos. En las últimas semanas he llevado algunos versículos. Empiezo con Efesios 3:20, la semana pasada Romanos 8:31-32. Hoy, estamos ahí, ¿verdad? Hay 3 versos ahí, en Daniel capítulo 3 verso 17, Judas capítulo 24, Segunda de Crónicas 25:9, perdón. Ahí están esos versos. Te invito a que te los aprendas. Aplicación práctica, necesitamos aprender palabra. Mira, ¿por qué no? ¿Por qué no ser una iglesia que lea la Biblia y se la aprenda? Porque lo que nos hace falta es aprendernos eso. Aprendemos historias de muchos lados, nos aprendemos chistes, bromas, canciones que muchas veces no alimentan nuestra fe. Hay que tomar de nuevo la Biblia, hay que alimentar nuestra fe, hay que crecer en ella para poder creer en ella y para poder vivir lo que en ella dice. Y te recuerdo lo que te estamos haciendo énfasis en esta temporada. Dios puede bendecirte, porque aquel que es poderoso para hacer no algo, sino para hacer muchísimo más de todo aquello que tú puedas imaginar o pedir. Ese es nuestro Dios, para el cual no hay nada imposible.